Hola, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, Hernán. Hola, hola, buenas tardes, compañera Karina. Buenas tardes, Angie. Bueno, entonces damos inicio al desarrollo de nuestra actividad del curso de Educación y Sostenibilidad en América Latina. En este espacio hablaremos sobre la evolución de la historia de la educación sostenible desde horizontes críticos y cómo este ha sido un proceso marcado por cambios significativos en el pensamiento y en enfoques educativos a lo largo del tiempo, desde esas primeras formas de educación hasta la actualidad. Entonces, el pensamiento crítico en la educación, especialmente en el contexto de la sostenibilidad, ofrece un campo rico para explorar sobre cómo se ha adaptado y transformado a lo largo del tiempo. Entonces, hacemos este pequeño recorrido histórico para entender mejor cómo estas diversas formas de paideia han influenciado en el desarrollo de un enfoque crítico y sostenible en la educación. El término paideia en la antigua Grecia abarcaba mucho más que la mera transmisión de conocimiento. Implicaba la formación integral del individuo, incluyendo aspectos físicos, sociales y políticos. Ese enfoque educativo fue en esa época que sentó las bases para el desarrollo del pensamiento crítico. La paideia griega era un sistema integral destinado a moldear al ciudadano ideal, enfatizando más que todo en esa formación ética, intelectual y física que moldeaban a ese ser o a ese ciudadano ideal. Este concepto de educación estaba profundamente arraigado en la cultura de la polis, que en esa época o en ese contexto de educación griega hacía referencia al entorno político, social y cultural de la ciudad o del estado griego, donde la educación desempeñaba un papel crucial en la formación de la participación. Además de eso, la participación activa y consciente en los asuntos políticos era vista como una de las mayores virtudes y responsabilidades del individuo. Entonces, el currículo de la paideia en esta época de la antigua Grecia incluía una amplia variedad de disciplinas, la gramática, la música, la gimnasia, la filosofía, la retórica, las ciencias, etc. Filósofos como Platón y Aristóteles jugaron un papel muy crucial en la formación de los conceptos educativos de la paideia, enfocándose más que todo en la virtud, en el carácter y en el intelecto como pilares de un buen ciudadano. La paideia griega, entonces, en ese tiempo desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del pensamiento crítico, que la educación enfatizaba mucho en lo que era el diálogo y el debate como herramienta para explorar esas ideas y cuestionar suposiciones y examinar argumentos desde diferentes perspectivas. El estudio de la retórica y la lógica, que eran consideradas herramientas esenciales para el pensamiento, para el desarrollo de ese pensamiento crítico, pretendían en ese tiempo que los estudiantes aprendieran a comunicar sus ideas de manera persuasiva y asimismo evaluaran esos argumentos ajenos. Por otro lado, entonces, la lógica les propiciaba un marco para analizar la validez de esos razonamientos. Entonces, la paideia griega proporcionaba un entorno educativo que cultivaba el pensamiento crítico al fomentar el diálogo, el debate, el cuestionamiento de la autoridad y el desarrollo de las habilidades argumentativas y analíticas. Entonces, ese enfoque educativo influyó profundamente en la tradición y sentó esas primeras bases para el desarrollo del pensamiento crítico en la filosofía, en las ciencias y en otras disciplinas. Entonces reflexionamos un poco sobre cómo podemos nosotros desde nuestras prácticas educativas promover ese pensamiento educativo y que no sea solamente ofrecerle las herramientas a los estudiantes, sino que ellos sean edificadores o constructores de esa habilidad que les permita llegar a ese pensamiento crítico. Entonces,
nos vamos un poquito, pasamos un poquito de la paideia griega a la paideia Christi o cristiana, que marcó un cambio también significativo en la concepción y la práctica de la educación en esa época. Durante la época de la paideia Christi, que fue más que todo por allá en la Edad Media, la educación estaba estrechamente ligada a la iglesia y a la fe cristiana. El pensamiento crítico comenzó a florecer a través de la interpretación de textos religiosos y filosóficos. Los debates teológicos y la interpretación de las escrituras fueron los que fomentaron el cuestionamiento y la reflexión crítica en esa época. Entonces, durante esta época de paideia cristiana, el pensamiento crítico se cultivaba a través de la enseñanza de la lógica, la reflexión, la ética y la moral, y la aplicación de prácticas en la resolución de problemas sociales. Este enfoque integral contribuyó al desarrollo de los individuos como habilidades de pensamiento críticos que podían aplicar tanto en el ámbito académico como en sus vidas personales y sociales. Entonces, la paideia griega se centraba en ese desarrollo integral del individuo a través del cultivo del cuerpo, de la mente y del carácter, y se enfocaba en la excelencia y en la búsqueda del conocimiento por el bien del individuo y la sociedad. Y por otro lado, la paideia cristiana incorporó valores y principios religiosos como la fe, la moralidad, la salvación espiritual, como componentes fundamentales en esta educación de estas dos épocas. Entonces, si vamos avanzando un poquito en este recorrido, nos vamos a la paideia humanista, que también marcó su enfoque en la educación. Bueno, continuamos con el contexto de una escuela sostenible bajo el enfoque de la pandemia humanista. Tenemos de que la evolución del pensamiento crítico se ha desarrollado pues de manera particularmente significativa. Podemos decir que la evolución de esta paideia humanista comienza con una base sólida en todos esos valores humanistas que incluyen ¿cuáles? Pues el respeto, la dignidad humana, la promoción de la igualdad, la justicia social y el cuidado del entorno natural. Podemos decir que estos valores se incorporan en el currículo y en la vida cotidiana de la escuela. Tenemos que dentro de la escuela sostenible, la paideia humanista promueve la conciencia ambiental y promueve toda la parte social desde el principio, es decir, de que nosotros debemos de concientizar a los estudiantes de que todo es la parte o nos enfocamos en la parte social y en la parte ambiental. Aquí los estudiantes aprenden sobre la importancia que tiene la sostenibilidad, la interconexión entre la naturaleza, los sistemas naturales y sociales, desafíos ambientales y sociales que enfrentan como tal a la humanidad. Aquí pues nosotros lo que hacemos es enfatizar la integración del pensamiento crítico en todas las áreas del conocimiento, incluyendo que las ciencias, las humanidades y las artes. Aquí pues los estudiantes son alentados primero a cuestionar. Deben aprender a analizar y evaluar de manera crítica la información relacionada pues con la sostenibilidad y otros temas relevantes. Tenemos de que, o decimos de que la escuela sostenible basada en la paideia humanista promueve la acción y la responsabilidad. Los estudiantes no solo desarrollan habilidades críticas, sino que también se les anima a tomar medidas pues concretas para promover la sostenibilidad y el bienestar social en su entorno. Por esta razón, pues la evolución del pensamiento crítico en una escuela sostenible bajo el enfoque de la paideia humanista implica un proceso integral que combina pues los valores humanistas, la conciencia ambiental y toda la parte social. ¿Para qué? Para que ellos puedan integrar de manera positiva el pensamiento crítico, teniendo pues un aprendizaje experiencial y pues muchas acciones responsables en beneficio de la comunidad y del medio ambiente. Bueno, siguiendo con esta secuencia histórica, viene pues la paideia moderna, que ha tenido pues una transformación significativa y que ha abarcado pues múltiples aspectos, teniendo en cuenta pues un enfoque educativo integral.
que busca desarrollar no solo las habilidades intelectuales, sino también los valores éticos, sociales y ambientales. En este sentido, pues la evolución del pensamiento crítico en una escuela sostenible dentro de la paideia moderna se ha caracterizado pues por un enfoque holístico en el desarrollo de los estudiantes. Esta transformación como tal no solamente se centra en el aspecto académico, sino que también considera la formación integral de los individuos. Podemos decir de que la idea moderna aboga por una educación que no solo transmita conocimiento, sino que también fomente valores y habilidades que le permitan a los estudiantes ser ciudadanos responsables y conscientes del entorno. Dentro pues, de este marco, el pensamiento crítico juega un papel fundamental, porque se busca que los estudiantes no solo memoricen información, sino que también sean capaces de analizarla de manera profunda, cuestionarla y llegar pues a unas conclusiones fundamentadas. Esto implica pues desarrollar habilidades como la capacidad de análisis, la argumentación sólida, la búsqueda de evidencias y la toma de decisiones informales. Tanto la paideia moderna como una escuela sostenible valoran el aprendizaje continuo y el desarrollo personal. Y el pensamiento crítico evoluciona en este contexto, pues, al fomentar una mentalidad de crecimiento y la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y la disposición que tiene para cuestionar y revisar las propias ideas en función del conocimiento y las experiencias adquiridas. Seguimos pues con esta trayectoria de toda la historia de la paideia, viendo cómo ha evolucionado el pensamiento crítico en las escuelas sostenibles. Entonces le damos paso pues a la paideia contemporánea. Bueno, muy buenas tardes. Digamos que en este camino ya más globalizado encontramos la paideia contemporánea, ¿sí? Que se centra un poco más en abordar de una manera diferente todo este tipo de problemáticas que aquejan a la sociedad, a la humanidad en general. Encontramos una paideia contemporánea que se adapta para abordar estos desafíos y necesidades actuales de la sociedad, incluyendo la sostenibilidad ambiental y social. La evolución del pensamiento crítico en una escuela sostenible dentro del marco de este marco se ha caracterizado por varios aspectos clave. La paideia contemporánea busca una educación integral que no solo se centra en el desarrollo académico, sino también en aspectos éticos, emocionales y sociales. Es una escuela sostenible. Esto se traduce en un enfoque integrado que promueve el pensamiento crítico no solo en el ámbito académico, sino también en la toma de decisiones éticas y responsables relacionadas con la sostenibilidad, entendiendo, digamos, que esta escuela es sostenible en el aspecto de que hoy en día o en su momento, teniendo en cuenta el entorno de la paideia contemporánea, ¿sí? Toda esa serie de decisiones o todas esas situaciones que hoy en pleno siglo XXI nos están aquejando por la irresponsabilidad o la falta de conciencia o por la falta de conocimiento histórico y que nos han conllevado, digamos, a estas situaciones críticas hoy en día con los aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad, más que todo con el ambiente, con la parte de la biodiversidad, ¿sí? Que son aspectos en los cuales hoy se centra la paideia contemporánea y que hoy en día, de cierta forma, nos estamos dando cuenta que no tienen reversa. Todo el daño que están causando, todas las adversidades, las consecuencias de esas mismas malas decisiones, ¿sí? La paideia contemporánea enfatiza el desarrollo de competencias transversales como el pensamiento crítico, la creatividad,
la colaboración en una escuela sostenible. El pensamiento crítico se ha fortalecido a través de la integración de estas competencias. La paella contemporánea reconoce la importancia de una perspectiva global en la educación en una escuela sostenible. Esto se refleja en el desarrollo del pensamiento crítico a través del sistema de problemas globales como el cambio climático. Es una de las problemáticas fundamentales que se vive no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Y que aún así hoy en día estarían priorizando, digamos que los grandes beneficios económicos particulares, ¿sí? Y dejando de lado, digamos que esa escuela sostenible, ignorando ese pensamiento crítico, ¿sí? Porque prevalece, digamos que el beneficio particular o la parte material, ¿sí? De la humanidad. También encontramos la desigualdad social, resultado y consecuencia de estas mismas problemáticas que se viven en nuestra sociedad y que se abordan desde la paella contemporánea, la pérdida de biodiversidad que les vengo comentando. Los estudiantes son alentados a comprender las interconexiones entre los sistemas naturales, sociales y económicos a nivel global. La paella contemporánea y una escuela sostenible comparten el objetivo de preparar a los estudiantes para abordar problemas complejos y urgentes. Esto implica el desarrollo del pensamiento crítico para analizar problemas desde múltiples perspectivas, identificar soluciones innovadoras y evaluar sus implicaciones a largo plazo en términos de sostenibilidad. Digamos que aquí de cierta forma se narra, digamos que ese trascender también de las malas decisiones, de ese actuar de la humanidad en contra de la misma humanidad. La paella contemporánea de cierta manera ha buscado de integrar la solución con la problemática y confrontarla a través de este pensamiento crítico, de las herramientas de crear, digamos, la posibilidad de crear un ser íntegro que sea aterrizado y que sea consciente de la actualidad que vive nuestra humanidad, nuestra sociedad, ¿sí? Y que no es consciente de las decisiones que toma, de la forma como aprende y cómo desarrolla todos sus conocimientos. Más adelante, en pleno siglo XXI, encontramos lo que es la paideia en clave liberadora. Digamos que, como su nombre lo dice, digamos que es una forma de aprender que se basa más en la libertad, ¿sí? Del pensamiento, de cómo abordar cada una de estas problemáticas, ¿sí? Empezando desde el aula de clase, desde los niveles más básicos de la educación o de la forma de aprender, ¿sí? La paella en clave liberadora subraya la educación como una práctica de la libertad. La idea es que la educación debe empoderar a los estudiantes para que se conviertan en agentes de cambio en sus propias comunidades, ¿sí? Está saliendo de la teoría y de cierta forma llevándola a la práctica, buscando ese contacto con la realidad, contacto social de todas estas directrices o enseñanzas que encontramos en este tipo de teorías, ¿sí? De cierta forma cuestionando las estructuras opresivas y trabajando hacia una sociedad más justa y equitativa. Este enfoque pone énfasis en la concienciación y la participación activa en la transformación social. La paideia en clave liberadora es un término que se refiere a un enfoque educativo que busca la liberación y la emancipación de las personas a través de la educación. Digamos que el joven
o desde las aulas de clase en sus niveles más básicos, se le empodere, se le brinde la herramienta al ser humano para así discernir de una mejor manera y, digamos, ser más consciente del contexto o del momento histórico que se está viviendo en cuanto a todas estas problemáticas, ¿sí? Este concepto tiene sus raíces en la pedagogía crítica y en las ideas del pensador como Paulo Freire, ¿sí? Que enfoca sus teorías en, digamos que en esa parte donde él aborda la libertad del aprendizaje, ¿sí? Freire enfatiza en uno de sus aportes como el diálogo y la praxis, enfatiza la importancia del diálogo y el proceso educativo. Él ve la educación como un acto de creación conjunta entre educadores y educandos, que es importante, ¿sí? Que se pase de pronto de la transmisión, digamos que solo de un lado al otro, del docente o del educador hacia el aprendiz, ¿sí? Y que interactúen como tal, donde ambos están en contacto y reflexión. En esta perspectiva, la educación no se limita a transmitir conocimiento, no solo se limita a transmitir conocimiento o habilidades, sino que se concibe como un proceso de concientización y transformación social. La Paideia en clave liberadora busca empoderar a las personas para que cuestionen las estructuras de poder y las injusticias sociales y se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades. Es claro ver la idea de la Paideia en clave liberadora que busca como que de cierta forma en la actualidad nosotros como seres humanos cumplamos con esa parte que nos compete en lo que tiene que ver con la responsabilidad con esas situaciones que hoy en día coincidimos. ¿Sí? Es claro de que digamos que no contiene la absoluta en ese sentido o en la forma como está aplicando. Yo tengo una objeción en cuanto a la aplicabilidad, digamos que de esta teoría, ¿sí? Hoy en día yo veo que es necesario, justo y necesario romper con esos paradigmas, por decirlo así, en el caso del tipo de paradigmas tradicionales donde la educación es centralizada. Tenemos la confrontación entre las posibles o más aceptadas soluciones y las problemáticas. Pero aún así, seguimos dejando de lado la esencia de la Paideia como tal, que es la forma como aprendemos, cómo adquirimos esos aprendizajes o cómo ha evolucionado el aprendizaje de las personas, ¿sí? A través del tiempo, como lo habían explicado mis compañeros, ¿sí? Hoy en día todavía tenemos aulas de clase centralizadas donde el docente, digamos, es el centro del conocimiento, ¿sí? Y no nos hemos enfocado en esa diversidad de aprendizaje o de enseñanza, de cualidades, de virtudes en un aula de clase. Sí, le estamos cediendo la parte de la responsabilidad que le compete al ser humano, pero no le estamos permitiendo que él mismo sea el creador, el autor de su propio conocimiento. ¿Sí? Nos vamos también, digamos que a esa teoría tan importante como es la del señor Cole, que basa su modelo de aprendizaje, digamos que en la forma de cómo aprende el ser humano. Él cita algo importante que digamos que son los pasos para aprender. Digamos que él lo hace en unas etapas inicialmente. Encontramos la experiencia concreta, ¿sí? Digamos que es la parte inicial cuando abordamos la teoría y automáticamente pasamos a la práctica, que es inicialmente lo que nos habíamos encontrado en la Paideia contemporánea, ¿sí? Que basaba también sus conocimientos, sus orientaciones en la experiencia, en la vivencia, en el contacto con la sociedad, al igual que la Paideia en clave liberadora, así que te da un poco más de espacio, de libertad para que vayas y afronte y seas consciente de lo que se está viviendo. ¿Sí?
Cole, digamos que en esta parte, como segunda etapa, también tiene la observación y la reflexión, que digamos que es ese paso siguiente a cuando tú pasas de la teoría a la práctica, ¿sí? Ya aquí entras a analizar, entras a emitir, digamos que de cierta forma, perspectivas propias, ¿sí? Eso te va a permitir llegar al punto que él considera como la tercera etapa, que es la conceptualización abstracta, que es cuando ya el joven es capaz de argumentar, de producir, de generar su propia posición ante estas situaciones que se están presentando, ¿sí? Como última etapa tenemos la experimentación activa, que es que habiendo analizado, habiendo comprendido y siendo capaz de expresar mis propias ideas, ya paso a tener una postura crítica que me invita a mí. Además de la postura crítica, es notable también acotar que se genera la curiosidad, ¿sí? La curiosidad, ya empiezo a contrastar una posición con otra, más la posición personal que a raíz de este proceso he obtenido, ¿sí? Y es donde surge la investigación, donde surge la inquietud. Es de esta manera que yo, digamos que de cierta manera, tengo esta objeción con este tipo de formas de aprender de la paideia en clave liberadora. ¿Sí? Me parece magnífico la liberación del ser humano a la hora de adquirir sus propios conocimientos. ¿Sí? Que el educador de esas estrategias no solo sea un sentido educador educando, sino que sea lo contrario, que sea el educador no el que transmita los conocimientos, sino el que los oriente, ¿sí? El que adapte todo ese tipo de conocimiento a lo que verdaderamente busca la paideia en clave liberadora, que el ser sea el protagonista, el autor, ¿sí? Y de esta manera, digamos que vamos a tener no solo personas responsables a la hora de abordar este tipo de situaciones sociales y globales, sino que vamos a tener un ser humano capaz de reaccionar y tomar decisiones importantes a la hora de encontrarnos en estas situaciones y de hacerle también la contribución a nuestra sociedad. De esta manera, yo creo que se ha hecho un recorrido muy importante a lo largo de la historia en cuanto a la forma de aprendizaje, la evolución del pensamiento crítico en una escuela sostenible, ¿sí? Quizás habrán aspectos de más importancia, pero en este momento consideramos que son aspectos fundamentales los que acabamos de abordar y que de cierta manera sí van a ser útiles para ese cambio en nuestra sociedad a la hora de adquirir o a la hora de generar nuestro propio aprendizaje y aplicarla en la sociedad. Muchas gracias. Compañera, no sé si tiene algo que acotar o...